En 1946, Sir Harold Walker, el comandante de las fuerzas navales británicas, ordenó hacer volar ese maldito lugar, hablando de Helgoland, un archipiélago del Mar del Norte que pertenecía a Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich tuvo allí una de sus bases navales más grandes. Después de la victoria, el gobierno británico decidió demoler el fuerte junto con las islas para que nunca más fueran utilizadas contra Gran Bretaña. La cantidad estimada de explosivos para esto fue más de 6.500 toneladas. Sin embargo, fue imposible evaluar de antemano la verdadera potencia de la explosión, ya que los alemanes en retirada habían dejado varios cientos de kilos de munición sin usar. El 18 de abril de 1947 se produjo la explosión. Fue tan poderosa que causó ondas sísmicas anormales que se podían sentir a 1000 kilómetros de distancia. Más tarde fue incluida en el libro de los récords Guinness como la detonación no nuclear más grande. Pero incluso con tal poder, los británicos no lograron lo que se proponían. La explosión destruyó todos los edificios militares, pero no afectó mucho a las islas. Los acantilados rojos siguen en pie, decía uno de los titulares de los medios de comunicación alemanes. Sin embargo, los británicos demostraron una cosa. Si bien todo el mundo temía las armas nucleares, a veces los explosivos comunes no podían causar menos daño. En este video descubrirás cómo puede el deseo de reducir el tiempo de viaje destruir toda la ciudad, cómo pueden dos trenes explotar sin siquiera chocar, y lo más importante, cuál de las poderosas explosiones no nucleares podría batir verdaderos récords. A menudo, las explosiones mortales ocurren en el entorno aparentemente más improbable, en la superficie del agua. Solo 2 días antes de la explosión de Helgoland, el 16 de abril de 1947, en otro rincón del mundo se produjo una explosión que sin duda nadie había planeado. Ese día, alrededor de las 8 de la mañana, el puerto de Texas City, en Estados Unidos, aceptó un barco francés, SS Grand Camp, anteriormente conocido como SS Benjamin R. Curtis, en honor al renombrado juez del siglo XIX. Se hizo famoso por luchar por los derechos de los afroamericanos y estar dispuesto a hacer todo lo posible para obtener justicia. Irónicamente, el incidente en el barco que solía llevar su nombre provocó un acontecimiento destacado en la historia de la jurisprudencia estadounidense: la acción de primera clase contra el gobierno de Estados Unidos. El fantasma del juez decidió luchar por la justicia incluso desde el más allá, pero si bien esta suposición suena fantástica, finalmente se demostró la culpa de algunas personas absolutamente reales, porque tan pronto como el SS Grand Camp entró en el puerto, los estibadores observaron una columna de humo en una de las bodegas del barco. Se lo comunicaron al capitán, pero él ordenó que no se utilizara agua para apagar el fuego para no arruinar el cargamento. En lugar de ello, sugirió llenar las bodegas con vapor. El capitán quiso subir la humedad para sofocar el fuego. Probablemente podría haber funcionado a menos que Grand Camp estuviera repleto de un fertilizante explosivo. Ese día, el barco tenía más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio a bordo. Este lote en particular fue fabricado mediante un proceso explosivo patentado, mezclado con arcilla, vaselina, colofonia y parafina. El método era bastante seguro y gracias a él no podían producirse procesos químicos en el nitrato de amonio a menos que aumentara la temperatura ambiente. Pero esto es exactamente lo que pasó después de que el capitán dio la orden. Alrededor de las 9 de la mañana, una potente explosión sacudió el puerto de Texas City. La onda expansiva generó una ola de casi 4,5 metros, afectando a 1000 edificios y rompiendo ventanas a 16 kilómetros de distancia a la redonda. Al mismo tiempo, el ancla de 2 toneladas del Grand Camp fue lanzada a más de 2,5 kilómetros de distancia, pero fue solo el comienzo. Además del peligroso fertilizante, la carga del barco también contenía fardos de cordel, maní, equipo de ingeniería e incluso algunas municiones para armas pequeñas. En otras palabras, el carguero era como un cóctel molotov gigante. Los pedazos del carguero en llamas se elevaron tan alto que 2 aviones turísticos tuvieron que cambiar su rumbo. Las piezas en llamas cayeron sobre la ciudad.
provocaron las explosiones de otros buques en el puerto, así como una refinería de petróleo y algunos depósitos químicos. 3/4 partes de los trabajadores portuarios fueron quemados vivos. Según la información oficial, el número total de víctimas, incluidas las tripulaciones de los barcos explotados, fue de 581 personas. Pero estos son solo los que fueron identificados. Según una especulación, la explosión se cobró la vida de al menos la misma cantidad de personas, incluidos marineros visitantes, trabajadores indocumentados y un gran número de viajeros. Sin embargo, la siguiente tragedia ensombreció incluso un daño tan sustancial, todo debido a la reticencia humana a llegar a un acuerdo entre nosotros. A finales del siglo XIX, Halifax, una ciudad portuaria de Canadá, enfrentó una grave crisis económica. Por esta razón, el gobierno canadiense decidió que todos los buques, independientemente de su rumbo, fueran controlados en Halifax. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, esta legislación supuso un verdadero impulso a las operaciones del puerto. Entre los convoyes militares que llegaron a Halifax se encontraba un buque noruego, el SS Imo, que debía recoger un cargamento de suministros de socorro para Bélgica. El barco estaba programado para zarpar del puerto el 5 de diciembre de 1917, pero comenzaron los primeros números de la comunicación. Nadie les dijo a los trabajadores portuarios que cargaran a Imo con carbón extra para el largo viaje. Entonces la tripulación tuvo que esperar hasta la mañana siguiente, y cuando el 6 de diciembre Imo finalmente partió del puerto, su velocidad excedía el límite del puerto. Así intentó la tripulación compensar el retraso. Pero también fue cuando Halifax, abrumado por los barcos, aceptó otro barco, el carguero francés SS Mont Blanc. Su capitán dio un breve toque del silbato de su barco para indicar que tenía el derecho de paso. Pero el barco noruego devolvió 2 breves explosiones, mostrando que no cedería su posición. La tripulación de Imo no quiso perder ni un minuto más y siguió dirigiendo el barco directamente hacia el Mont Blanc. Cuando la distancia entre ellos se redujo a 800 metros, ambos barcos pararon sus motores, pero siguieron moviéndose llevados por la inercia. A las 8:45 de la mañana se produjo uno de los naufragios aparentemente más aburridos de la historia. Las velocidades de ambos barcos no excedieron 2 kilómetros por hora, pero el hecho de que el Mont Blanc estuviera cargado de TNT y combustible altamente inflamable puso los restos del naufragio en los anales de las explosiones récord. Varias chispas de la lenta colisión fueron suficientes para que el barco francés literalmente estallara y volara en pedazos en el aire. Durante los siguientes segundos, la temperatura en el lugar de la detonación alcanzó aproximadamente 5000 grados centígrados, que es casi tan caliente como la superficie del Sol. La onda de choque se extendió a una velocidad de más de 3000 kilómetros por hora. Podría superar al último avión de combate, y esta explosión diabólicamente destructiva incluso expuso el lecho marino del puerto en su epicentro, habiendo desplazado toda el agua. Causó un tsunami de 18 metros de altura que arrastró a Imo hasta la costa. Al mismo tiempo, los escombros calientes comenzaron a caer directamente sobre Halifax, cobrando la vida de quienes sobrevivieron a la primera ola. Más de 1500 personas murieron a consecuencia de la explosión, y unas 9000 resultaron heridas. La gente incluso escuchó la terrible explosión de Halifax en las ciudades a 200 kilómetros del epicentro. Durante mucho tiempo se creyó que se trataba de la explosión más grande del mundo, pero a medida que la tecnología evolucionó, las explosiones marinas, que al principio tenían récords absolutos, perdieron el liderazgo. Con la recuperación del cielo y especialmente del espacio, las explosiones no deseadas alcanzaron una escala astronómica. El lanzamiento del Antares 130, un vehículo de lanzamiento espacial internacional que estaba programado para el 27 de octubre del 2014. Se suponía que la nave entregaría 1500 kilogramos de provisiones y valiosos equipo, así como 727 kilogramos de muestras para estudios científicos a la tripulación de la ISS. Pero 10 minutos antes de la misión se detectó un barco no identificado cerca del puerto espacial en la isla americana Wallops.
La tripulación del barco ignoró las órdenes de abandonar la zona de aguas restringidas. Pronto resultó que el barco había llegado allí por accidente, pero aún así hubo que posponer el lanzamiento. Ocurrió exactamente 24 horas después, y cuando finalmente todo estuvo listo y se dio la cuenta regresiva, el cohete explotó de repente. Los escombros de la estructura cayeron sobre la plataforma de lanzamiento, provocando una detonación aún más fuerte. Según la versión oficial, el motivo del desastre fue un mal funcionamiento en el motor del cohete, pero lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio hasta la fecha. ¿Podría ser que mientras los empleados del puerto espacial estaban distraídos por el extraño barco, alguien se deslizó en la plataforma de lanzamiento y saboteó el cohete? Las pérdidas que causó el accidente ascendieron aproximadamente a $150 millones, lo que lo convierte en uno de los más caros de la historia. Pero esta explosión al menos no provocó numerosas víctimas a diferencia del siguiente desastre. El desarrollo de varios sistemas de misiles se benefició enormemente del llamado Guerra Fría, una confrontación global entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Durante ese tiempo, ambas naciones comenzaron a trabajar activamente en la mejora de todo tipo de sus armas. Era necesario no solo para defenderse, sino también para presumir unos ante otros. Ninguno de los partidos podía permitirse el lujo de quedarse atrás en la carrera. En 1955, el gobierno de Estados Unidos presentó el primer misil balístico transcontinental del mundo, el Atlas SM-65. Su alcance fue suficiente para alcanzar algunas ciudades de la parte europea de la Unión Soviética. Para mantener el nivel, la Unión Soviética necesitaba desarrollar rápidamente su propio análogo del Atlas, preferiblemente con características aún más impresionantes. Pero había un problema. Para entonces, la nación ni siquiera tenía borradores de diseños de un arma similar. Sin embargo, esto no detuvo al gobierno. El 17 de diciembre de 1956, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética emitió una resolución sobre el desarrollo del misil balístico intercontinental, el R-16. El trabajo se realizó a un ritmo acelerado. La prueba de demostración de la nueva arma en el cosmódromo de Baikonur estaba programada para el 24 de octubre de 1960, el aniversario de la Revolución de Octubre, que fue con diferencia la fecha más importante para el gobierno soviético. Se dictaminó que la demostración debía realizarse bajo cualquier circunstancia. El día del lanzamiento encontraron una serie de defectos en el R-16, el mayor de los cuales fue el mal funcionamiento del sujetador pirotécnico. Pero ni siquiera esto hizo que los oficiales cambiaran su decisión y ordenaron a los mecánicos romper las membranas manualmente directamente en la plataforma de lanzamiento. A las 6:45 de la tarde comenzó el lanzamiento del R-16, pero debido a la rotura primitiva de las membranas, los motores de ambas etapas del cohete se activaron accidentalmente al mismo tiempo y el propulsor se encendió. El R-16 se convirtió en una ráfaga de fuego mortal. Desde la plataforma de lanzamiento a una velocidad de más de 2.000 km por hora, ondas concéntricas de llama comenzaron a extenderse absorbiendo todo a su paso. Al menos murieron 150 personas, aunque hay muchas razones para pensar que en realidad el número de víctimas fue mucho mayor, ya que la información sobre la tragedia estaba clasificada en la Unión Soviética hasta 1989. Los empleados del cosmódromo fueron enterrados en diferentes pueblos y ciudades sin indicar la fecha exacta de su muerte. Sin embargo, a veces las tragedias no son causadas por los cohetes en sí, sino por piezas que ni siquiera han sido entregadas a las instalaciones de desarrollo. Los desastres provocados por el hombre relacionados con sustancias peligrosas han provocado repetidamente explosiones superpoderosas, en las que la onda expansiva ni siquiera era la consecuencia más peligrosa. La planta de Pepcon, ubicada en Nevada, especializada en la producción de perclorato de amonio utilizado como oxidante en el propulsor de cohetes. En términos generales, el combustible no puede encenderse sin él. Era difícil sobreestimar la importancia de la instalación, ya que además de Pepcon, solo producían perclorato de amonio en una planta más, y lo hacían en volúmenes mucho menores. El 4 de mayo de 1989, empleados de Pepcon encontraron un defecto en la estructura de fibra de vidrio del edificio de procesos de la planta. Lo más probable es que el temporal de viento que azotó allí el otro día dañara la cubierta. Los mecánicos utilizaron un soplete para reparar la estructura.
no violaron las normas de seguridad, al menos realizando la reparación a 20 metros de los contenedores de perclorato de amonio. Sin embargo, no consideraron una cosa: la planta tenía fugas de gas natural. Al final resultó que había sido construida justo sobre un gasoducto de gas natural de alta presión que se encontraba en 1956. Según la documentación de la tubería, requirió un reemplazo debido a servicio limitado. Sin embargo, hasta el día del desastre, la dirección no había encontrado tiempo para hacerlo, y entonces ya era demasiado tarde. A 10 minutos para el mediodía se produjo la primera explosión en Pepcom. Un econovin de aluminio que contenía casi 2 toneladas de perclorato de amonio explotó. Pero fue solo el comienzo. El fuego se extendió rápidamente a las otras naves, provocando al menos otras 6 explosiones aún más poderosas. Provocaron ondas sísmicas que midieron 3.5 en la escala de Richter, y dejó un cráter de 4,5 metros de profundidad y más de 60 metros de largo. Es como 7 vehículos de 2 pisos puesto en fila. La onda expansiva de la explosión rompió ventanas en un radio de 16 kilómetros, incluyendo casi todas las ventanas en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. Es difícil de creer, pero el incidente solo mató a 2 personas, ya que casi todos los empleados de la planta fueron evacuados oportunamente. Sin embargo, 300 de ellos resultaron heridos. Pero el daño más significativo de la explosión se produjo en la economía de Nevada. Las detonaciones no solo arrasaron con Pepcom, sino que también destruyeron la fábrica de malvaviscos Kidd & Company Kirk McGee, el único otro productor de perclorato de amonio en Estados Unidos. La producción de la sustancia se detuvo durante los años siguientes, pero el siguiente desastre causó daños mucho mayores, demostrando una vez más la importancia de las mediciones científicas precisas en el manejo de sustancias químicas peligrosas. BASF era una planta química fundada en 1865 en Ludwigshafen o Pau, Alemania. Durante mucho tiempo solo se produjeron colorantes inofensivos, pero desde el principio de la Primera Guerra Mundial tuvo que cambiar su perfil. Comenzaron a utilizar BASF para producir nitrato de amonio para el ejército alemán. Para ello utilizaron el llamado proceso Haber, una tecnología industrial de alta presión para sintetizar amoníaco. BASF se convirtió en la primera planta del mundo en implementar con éxito el nuevo proceso en producción. Sin embargo, pronto pagó por ello. El producto final fue altamente higroscópico, es decir, recoge activamente la humedad del ambiente, convirtiéndose en una sustancia parecida al yeso. Para extraerlo de donde se sintetizaba, los trabajadores debían utilizar picos o incluso cargas de dinamita. ¿Crees que tal procedimiento no debería haberse aplicado debido al peligro evidente? De hecho, en aquellos tiempos era una práctica habitual. Las pruebas realizadas por científicos alemanes indicaron que la mezcla no detonaría si estuviera contenida bajo 60% de nitrato. El estudio fue respaldado por al menos 20.000 pruebas. Pero ni siquiera un número tan considerable de pruebas pudo garantizar una seguridad absoluta. El 7 de septiembre de 1921 se produjeron simultáneamente 2 potentes explosiones en BASF. Incluso se escucharon en el noreste de Francia y en Múnich, aunque ambos están a más de 300 kilómetros del lugar de la detonación. Un cráter de 20 metros de profundidad y 125 metros de largo fue todo lo que quedó de la planta. Son como 2 torres de Pisa. El número de víctimas superó 600 personas. Dado que todos los involucrados murieron en la explosión, sus causas aún no están claras. Sin embargo, sabemos que unos meses antes del incidente habían reducido el nivel de humedad del amoníaco en varios %. Según las investigaciones modernas y contrariamente a las pruebas anteriores, la mezcla aún podría detonar a pesar de la baja proporción de nitrato. A veces hay que pagar demasiado por los descubrimientos científicos, aunque también pueden producirse detonaciones inesperadas de sustancias relativamente seguras como durante su transporte. Está científicamente demostrado que el ferrocarril es uno de los medios de transporte más seguros tanto pasajeros como para mercancías. Sin embargo, cualquier teoría tiene sus excepciones, y los habitantes de la ciudad canadiense de Lac-Mégantic tuvieron la mala suerte de aprenderlo por experiencia propia. Aproximadamente a la 1 de la madrugada del 6 de julio del 2013 se produjo allí una repentina explosión.
Los que no dormían vieron una bola de fuego gigante en sus ventanas. Tenía 3 veces la altura de los edificios más altos del centro. Intentando escapar, la gente salió por las ventanas, pero afuera era aún más peligroso porque la bola de fuego pronto llegó a las alcantarillas del pueblo. El fuego surgió de los desagües y las alcantarillas. Los bomberos solo pudieron llegar al lugar 20 horas después. Debido al calor y los vapores tóxicos, no podían funcionar durante más de 15 minutos seguidos. El monstruo de fuego se cobró la vida de 47 personas y prácticamente destruyó todo el centro de la ciudad. Pronto resultó que todo había sido culpa de un tren de carga normal y corriente. 7 meses antes de la tragedia lo habían reparado, pero la mecánica había pasado por alto un defecto menor. Como resultado, durante 7 largos meses se acumuló aceite en el cuerpo del turbocompresor. En un viaje normal, solo la locomotora se incendiaría, pero esa noche el tren canadiense transportaba vagones cisternas de petróleo crudo. Su detonación creó una enorme bola de fuego que arruinó Lac Mégantic hasta dejarlo irreconocible. Sin embargo, una catástrofe también puede ocurrir en un tren sin carga explosiva a bordo, pero enteramente debido a circunstancias externas que en un principio ni siquiera parecen coincidir. El 4 de junio de 1989, 2 trenes de pasajeros se acercaban a la estación de tren de Asha en la antigua Unión Soviética. Uno de ellos tenía 7 minutos de retraso, y este retraso puede parecer insignificante, pero se convirtió en el primer paso a la terrible muerte de unas 600 personas inocentes. Alrededor de la 1 de la madrugada, los trabajadores de la estación escucharon una gran explosión. Casi de inmediato estalló un enorme incendio. La pila de fuego se podía ver desde a 100 kilómetros del lugar del desastre. Los pasajeros de 7 coches fueron quemados vivos. Las personas de los otros 37 resultaron gravemente heridas y muchos de ellos quedaron discapacitados. Lo más terrible es que entre los muertos había al menos 181 niños. Resultó extremadamente difícil ayudar a las víctimas, ya que el desastre ocurrió en una zona muy inaccesible de una región escasamente poblada. Sin embargo, la investigación pronto reveló que los trenes ni siquiera se tocaron. Entonces, ¿cómo pudo suceder? Resultó que la detonación se produjo debido a una negligencia increíble, aunque no fue culpa de los trabajadores del ferrocarril. A menos de 1 kilómetro del lugar de la explosión se encontraba un gasoducto. Cruzaba las vías del ferrocarril en 14 puntos, lo que supone una infracción inaceptable de todas las normas de seguridad. Además, el diámetro de sus tuberías excedía con creces el estándar para el transporte de gas a alta presión, pero este requisito también se ignoró durante la instalación. Unas 3 horas antes del desastre, el instrumento mostró una caída de presión en la tubería. Pero el personal de servicio no quiso informar del problema a sus superiores y en lugar de buscar la fuga, simplemente aumentaron el flujo de gas. Como resultado, la tubería perdió una gran cantidad de propano y butano a través de una grieta y se acumularon en el barranco cercano por donde discurrían las vías. Cuando los trenes se acercaban, la frenada de uno de ellos provocó una chispa que desencadenó la detonación. Como tal, el desastre de Asha tiene un récord absoluto en cuanto a la extravagancia y la cantidad de circunstancias que llevaron a una terrible explosión con cientos de víctimas. Sin embargo, a veces la gente inicia explosiones a sabiendas. Hoy la detonación no nuclear planificada más poderosa en la historia de la humanidad fue la explosión controlada durante la escala menor, una prueba americana realizada en 1985. La prueba tenía como objetivo simular una explosión nuclear utilizando explosivos convencionales, así que colocaron una gran cantidad, aproximadamente 4 kilotones de TNT. Y la explosión que siguió resultó mucho más poderosa que la que llevaron a cabo los británicos en Helgoland. Pero si esa operación se llamaba escala menor, ¿cuál sería entonces la siguiente etapa lógica? ¿Quizás escala mayor? El gobierno de Estados Unidos afirma que no está planeando ninguna prueba similar. Pero, ¿quién sabe? Si al final se atreven a hacerlo, sería difícil mantenerlo en secreto, ya que una explosión más poderosa solo puede ser una simulación de una bomba H. En cualquier caso, espero que no sea otra detonación incontrolada. Entonces, ¿cuál de las explosiones mencionadas en este video te parece más terrible?